Distinguido señor Nigel Rodley y distinguidos miembros del Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Soy Andrés Felipe Arias Leiva y tengo 41 años de edad. Soy hijo de Rodrigo Arias y Sonia Leiva de Arias. Soy esposo de Catalina Serrano de Arias, administradora de empresas de profesión, y padre de Eloísa Arias y Juan Pedro Arias, de 5 y 3 años de edad respectivamente. Soy economista. Soy doctor PhD en Economía de la Universidad de California en Los Ángeles. Me he desempeñado como funcionario del Banco de la República de Colombia, del Fondo Monetario Internacional, y fui designado director de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, viceministro de Agricultura y ministro de Agricultura del Gobierno de Colombia durante la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez. También aspiré a la presidencia de la República para el periodo 2010-2014. Hoy pertenezco al partido de oposición en Colombia denominado Centro Democrático. El 17 de julio de este año 2014 fui condenado injusta y arbitrariamente por la Corte Suprema de Justicia por los supuestos delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y celebración de contratos sin el lleno de requisitos. Esta condena genera una sentencia de 209 meses de prisión, privativos de la libertad, y una multa económica de más de 12 millones de euros. Es una sentencia de única instancia por haber sido juzgado como ministro de gobierno en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Han sido numerosas las violaciones, transgresiones y vulneraciones a los derechos civiles y políticos de mi familia y míos, y es por eso que acudimos ante ustedes a elevar esta denuncia. Esto ocurrió antes del juicio, durante el juicio y después del juicio. Como hechos sobresalientes quisiera mencionar 10. En primer lugar, no cabe duda que fui acusado y condenado por mi pensamiento político de oposición. En segundo lugar, el inicio del proceso penal en mi contra ocurrió en un teatro, no en una sala de audiencias, y ocurrió en un teatro en donde fui ridiculizado, en donde hubo aplausos por parte de mis contradictores políticos y en donde la Fiscalía General de la Nación reveló mi información privada, con la cual personas se hicieron pasar por miembros de esa institución para hurtar mi residencia, poniendo en grave peligro a mis 2 hijos menores de edad. En tercer lugar, la fiscal que me acusó tenía un grave conflicto de intereses. En cuarto lugar, la magistrada ponente del caso, la que lideró el juicio, también se declaró víctima del gobierno para el cual trabajé, y a pesar de eso, y de haberlo declarado, la Corte Suprema de Justicia le dio licencia para desatar su venganza en contra de dicho gobierno, utilizándome como vehículo. En quinto lugar, fui privado de la libertad injusta y arbitrariamente durante 23 meses. Las razones que se expusieron fueron totalmente irracionales y desproporcionadas. En sexto lugar, la Procuraduría General de la Nación, que se encarga de velar por los derechos de las personas durante los procesos penales, pidió a la Corte que yo fuera absuelto, pues no se encontró prueba alguna de un accionar delictivo por parte mía. Séptimo, a pesar de ello, la Corte Suprema de Justicia no quiso valorar las pruebas y optó por condenarme, haciendo caso omiso del cúmulo de pruebas que demostraban mi inocencia. Octavo, un magistrado de la propia Corte Suprema de Justicia que me condenó salvó su voto en un disenso muy fuerte con respecto a la condena, argumentando que la acusación no se había hecho en los términos de la ley y que las acusaciones e imputaciones habían sido ambiguas, incongruentes y anfibiológicas. Noveno, hay una grave ilegalidad en la sanción por falta de congruencia entre los hechos imputados y aquellos por los cuales se me condena, y por incongruencia entre la sanción penal privativa de la libertad y la sanción o multa económica. Décimo, y esto es lo más grave quizá, no tengo derecho a una doble instancia en donde se pudieran corregir los yerros de la Corte Suprema de Justicia al fallar en mi contra. Es decir, se me viola el derecho universal a una doble instancia cuando se es encontrado culpable en un proceso penal. Esto viola mis derechos humanos fundamentales de manera flagrante.
Todo el detalle del proceso, honorables miembros del comité, está narrado de manera completa en el documento que anexamos a esta denuncia, pero acudo ante ustedes para que mi familia y yo seamos protegidos y se nos salvaguarden nuestros derechos civiles y políticos y se evite un daño irreparable. Con total aprecio, Andrés Felipe Arias.